Vamos a leer, hermanos, si me pueden acompañar. Es Primera de Reyes, 22. Vamos a leer los versículos 1 al 40, si me pueden acompañar con su vista. Y dice así: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a mí? Para hablarte a ti. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd pueblos todos.
Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en batalla, y tú ponte de tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él a pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pues la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras que lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, ante ti venimos en este momento, agradeciéndote por tus misericordias, por tus glorias, oh Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido presenciar tus maravillas. Un regalo el poder ver la presentación de un niño y el bautizo de un hermano nuestro. Con esto podría bastarnos, Señor, para gozarnos el resto del día en todo lo que hemos escuchado, leído, cantado, presenciado. Pero tú has tenido a bien darnos un poco más. Así que te rogamos, Señor, que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones. Que nos hables, Señor, que nos sacudas, que nos quebrantes. Por mí, Señor, te pido que tengas misericordia, que hables con poder, que tu palabra, Señor, sea predicada con poder. Que unjas el sermón, no por nada que hay en mí, pues evidentemente no hay nada, sino por las gracias de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos todo esto, Señor. Amén. Hermanos, las últimas semanas hemos estado escuchando acerca de la vida y enseñanza del profeta Daniel. A través de los sermones del pastor Jason, nos hemos dado cuenta que el mensaje central de Daniel, una y otra vez, es acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo. La soberanía de Dios en los secretos y la sabiduría, la soberanía de Cristo sobre todos los reinos, la soberanía en el fuego, la soberanía en la salvación, la soberanía en el juicio, etcétera. Les recomiendo que si no han escuchado estos sermones, los puedan escuchar, ya que la soberanía de Dios es una de las doctrinas que da seguridad y confianza al creyente. De la misma manera, en el estudio que estamos haciendo cada 15 días de Hebreos, el Señor está enfatizando también en hablarnos acerca de su soberanía, de su gobierno sobre todo. Así también hoy abordaremos una historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento acerca de un rey muy malvado, llamado Acab. Pero esta historia no solo nos habla de Acab, nos habla de otro rey que es Josafat, el rey de Judá. Y nos habla de un personaje que aparece una sola vez en la Biblia. Y su aparición es muy corta, pero es muy relevante en esta historia. A través de esto podremos aprender más sobre la soberanía de Dios. Pues esta soberanía de Dios es la que a este profeta llamado Micaías le daba confianza en medio de la prueba. De la misma manera, me gustaría que al final de este mensaje tuviéramos claro todos, como hijos de Dios, que ante cualquier evento o circunstancia, la soberanía de Dios es nuestra confianza. Eso es lo que hoy vamos a reforzar. Ante cualquier evento o circunstancia, la soberanía de Dios es nuestra confianza.
Bien, lo voy a dividir en dos puntos. Y el primer punto que quiero destacar es: Dios no está detenido. Por eso hace rato mencionaba que lo que decía el pastor Jason es cierto y tiene que ver con este sermón. Dios está todo el tiempo obrando. Dios no está detenido. Todo el tiempo está trabajando. El Señor Jesús en Juan 5:17 dice: hasta ahora mi Padre está trabajando, por eso yo también estoy trabajando. Dios todo el tiempo está obrando. Sin embargo, el hecho de que Dios esté todo el tiempo trabajando no significa que Él esté preocupado, no significa que Él esté ansioso, no significa que Él esté estresado porque hay que hacer algo para resolver todo. No, en su naturaleza, en su persona está Él todo el tiempo estar trabajando, pero siendo impasible. Es decir, Él no es movido por pasiones, Él no es movido por emociones, ¿sí? Así que vamos a ver este punto primero. Dios no está detenido. Lo vemos primero en la vida del rey Josafat. Vemos estos dos reyes que llegan al principio de nuestra historia. Dice que Josafat va con el rey de Israel, el rey Acab. Y este rey Josafat, que era el rey de Judá, ¿qué nos dice la Biblia acerca de él? Podemos verlo en 2 Crónicas 17, si me pueden acompañar rápidamente. 2 Crónicas 17 nos dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, hablando del rey Asa, el cual se hizo fuerte contra Israel. Recordemos, quienes sabemos un poco, el reino de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. A veces, muy comúnmente estaban en disputa, ¿sí? Y en esta ocasión Dios permitió que el reinado de Josafat fuera fuerte sobre él de Israel. Dice: puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Luego dice, versículo 5: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. No voy a continuar leyendo, pero básicamente dice que Jehová prosperó a Josafat. Él estuvo con él, lo prosperó en su reinado, lo ayudó en todo lo que hacía. Y es muy fácil ver a Dios obrando cuando todo sale bien. Es fácil ver a Dios obrando cuando los gobiernos están tomando buenas decisiones, ¿verdad? Porque nos alcanzan y nos bendicen. Cuando los gobiernos toman buenas decisiones, nosotros tenemos las consecuencias y somos prosperados, somos bendecidos. Es fácil ver a Dios obrando y decimos: oh, gloria a Dios, Dios, gloria a ti porque nos has bendecido, porque tenemos un buen gobierno y demás. Pero ¿qué pasa cuando, como en la mayoría de ocasiones, el gobierno no es bueno? Como el rey Acab. El rey Acab era un mal gobernador, era un rey muy malvado, y lo podemos encontrar regresemos a Primera de Reyes. Ahora en el capítulo 16, versículos 31 al 33 dice acerca de Acab, dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién hizo esto? Acab. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos que Acab era un rey muy malvado. En el territorio que Dios le había dado al pueblo de Israel, en Samaria, que era parte de Israel, él fue y edificó un altar a Baal, un dios falso, un dios de los asirios, ¿sí? Entonces él hace todas esas cosas malvadas y aparte se casa con una mujer pagana,
que idolatra a Baal y a la diosa Acera, ¿sí? Entonces él empieza a hacer todo lo malo, y es aquí cuando decimos: no veo a Dios por aquí, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno está tomando estas decisiones? Bien, muchas veces cuando nuestros gobiernos, y no solo los gobiernos, cuando los jefes trabajan, cuando mi esposo, tal vez hablando de las mujeres, toma decisiones que son contrarias a la ley de Dios, que son contrarias al Señor, que atentan contra Dios directamente, ¿qué pasa? Somos tentados a decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? No está siendo glorificado en este momento. Pero a través de la vida de Acab y de su gobierno vemos que Dios no está quieto. Dios está trabajando, aunque se manifieste más abiertamente la maldad de los hombres. Vemos, por ejemplo, que más adelante Acab es confrontado por uno de los profetas de Dios. En el capítulo 17, Dios envía a Elías a confrontar a Acab por todas estas maldades que está haciendo. ¿Y qué le dice Elías? ¿Sabes qué? Dios dice que por tu maldad no habrá lluvia en la tierra por mucho tiempo, en su tierra, por mucho tiempo. Entonces Dios, para empezar, Dios sí está atento a la maldad de los hombres, y Dios castiga la maldad de los hombres no solamente en un futuro escatológico, en un infierno. No, Dios en esta tierra, en este presente, todavía castiga a los hombres malvados, y tenemos que tener esta seguridad y esta confianza. Y así le dice a Acab. ¿Cuál es el problema? Que cuando el gobierno es castigado, también la nación llega a ser castigada, ¿verdad? Y pasa cuando viene el juicio de Dios sobre una nación por las decisiones de los malos gobernantes, alcanza al resto del país. No porque no vamos a decir el resto del país es inocente, no. Pero aún en medio de esto vemos también testimonio en la palabra de que Dios protege a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. ¿Qué pasa cuando el Señor le manda a Elías que le dé esta advertencia, esta condena a Acab? Dios protege a Elías. Vemos en el capítulo 17, versículos 4 al 6, que le dice Dios a Elías. Desde el 3: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Queret que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Queret que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El Señor, en medio de este castigo a los gobiernos, Él no abandona a sus hijos. En medio de estos juicios que el Señor puede hacer contra los gobiernos y contra las naciones, Dios no abandona a sus hijos. Y lo vemos aquí. Dice que el Señor le permitió, le ayudó a irse a esconder a este arroyo. En su nación, en Israel, iba a haber sequía, pero Dios lo protegió llevándolo a un arroyo donde no iba a tener escasez de agua, ¿sí? Y también dice que iba a mandar a los cuervos a que le dieran de comer. Probablemente, dicen algunos eruditos, que se refiere a los habitantes de la zona, que se les llamaba cuervos, y que Dios iba a mandar a estas personas a que les estén dando mañana, tarde y noche comer. Puede ser cierto. Como también puede ser cierto que milagrosamente Dios haya mandado cuervos a darle a comer a Elías. También puede ser. Lo cierto es que Dios no abandona a sus hijos. Y esto debemos de tenerlo claro. El Señor no abandona a sus hijos. Y aquí podemos decir: oye, pero es Elías. ¿Cómo lo iba a abandonar? Él tiene méritos. Él es profeta. Pues claro que no lo iba a abandonar. Además, pues el rey luego iba a ir contra él, pues tenía que protegerlo. Bueno, vemos más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 17, en donde Dios manda a Elías a Sarepta, a un pueblo llamado Sarepta, en donde hay una mujer que está padeciendo la escasez de agua y de alimento. Cuando hay escasez de agua, lo sabemos, hay escasez de alimento, porque los animales se mueren, los cultivos no prosperan.
¿sí? Y entonces esta mujer era una viuda, solo tenía un hijo y solo le quedaba una tinaja con harina para hacer un poco de pan. Y ella estaba en ese momento, cuando llega el profeta Elías, llega a visitarla, ella únicamente está dispuesta a cocinar eso último de harina, comérselo y dejarse morir. Y entonces cuando llega Elías y le dice, prepárame esto, y ella le dice, es lo único que tengo, de hecho después de comer esto me iba a echar a morir con mi hijo, pero te lo voy a preparar. Y es cuando el Señor le dice a esta mujer a través de Elías, en el versículo 14 le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, el Señor no solamente está viendo y protegiendo a los pastores, a sus siervos, no, está atento a cada uno de sus siervos fieles, a cada uno de los que Él ha prometido cuidar. No los va a desamparar. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y Él mandó el castigo para los malvados, pero Él va a cuidar a sus hijos. Él es soberano. Pero ¿qué pasa? A ver, hagamos un pequeño resumen. El rey Acab es malvado. Dios envía juicio sobre Acab y sobre la nación. Castiga la tierra con sequía. Pero también vemos que Dios cuida a sus hijos. No obstante, vemos a algunos de sus hijos que están siendo asesinados en este tiempo. ¿Cómo? Pero si Dios cuida de sus hijos, ¿cómo que están siendo asesinados? Vemos que cuando el rey Acab se casa con Jezabel, mandan a matar a todos los profetas de Jehová. A todos. Los mandan a matar. No pueden matar a todos porque salen huyendo todos. Y de hecho uno de los siervos de Acab, que era siervo de Dios, que era fiel a Dios, esconde a 100 profetas. Los esconde de 50 a 50 en cuevas, ¿sí? Pero eso no significa que no hayan sido muertos muchos profetas. Y es cuando decimos, a ver, espérate, ¿no que Dios protege a sus hijos? ¿Cómo que se murieron? ¿Cómo me respondes a eso? Se están muriendo los hijos de Dios, los que son fieles a Dios, los profetas. ¿Qué pasa ahí? ¿Si los protege o no los protege? Primero, cabe mencionar y hacer énfasis en que un verdadero hijo de Dios, para empezar, ya se sabe muerto. Es decir, un verdadero hijo de Dios es consciente de que en este mundo la vida es frágil, de que la corrupción de este mundo es tan grande y hay tanta decadencia que estamos expuestos continuamente a la muerte. Dice Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así que no debe extrañarnos el sufrimiento, ni mucho menos la muerte de los creyentes. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la muerte de los creyentes? ¿Que debemos de llorarla y lamentarla? No dice eso. Dice que de la muerte de los creyentes, claro, hay un duelo. Y dice el Señor, ¿verdad? En Eclesiastés, hay tiempo para llorar, hay tiempo para esparcir piedras. Pero ¿dice acaso que la muerte de los creyentes es muestra de que Dios los ha abandonado? No dice eso. Dice Salmos en el 116:15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de los santos. Así como Proverbios 14:32 dice claramente, el impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Así que cuando morimos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la muerte? No nuestra actitud cuando morimos vamos a mejor vida, ¿sí? Más bien, ¿cuál es la actitud del cristiano que debe de tener ante la muerte de sus seres queridos, ante la muerte de sus conocidos? 2 Corintios 5:8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos, dice más bien, estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Dice también Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así también el pasaje muy conocido en Filipenses, cuando el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén.
Así que la muerte no es algo que nos deba hacer temer, ni es algo que nos deba hacer o llevar a pensar que Dios ha abandonado a su pueblo. Al contrario, es ganancia, dice el apóstol Pablo. Pero bueno, vemos que aquí parte de la historia de este rey nos narra que él y Jezabel, su mujer, estaban matando, están asesinando a los profetas. Lo dice en 1 Reyes 18:4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, dice, ¿qué hacía el siervo de Acab, Abdías? Tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Unos morían, quien Dios quería, quien Dios permitía, pero Dios no dejaba de proteger a su pueblo. Dios protegió aún a muchos de sus profetas. Y entre estos protegidos, ¿quién creen que estaba? Micaías, que apareció después. Era necesario también, sí, que murieran unos, pero que Dios protegiera a otros. Dios es sabio y Dios es soberano. Eso es lo que debe quedar claro hoy, hermanos. Dios es soberano sobre todo lo que sucede. Y Dios permite la maldad de los hombres, aún permite la maldad de los hombres para Él ser glorificado. Otra escena que vemos muy famosa en la vida de Acab es cuando llega después de la sequía. Dios manda a Elías de regreso con Acab y Acab está listo para matarlo. Acab dice, mándenmelo que me lo voy a echar. Pero antes de matarlo, él acepta un reto. Le parece bueno a sus ojos un reto que siente de parte de Elías, que dice, congrégame a todos los profetas falsos que tienes. Son 800 profetas, 400 de Baal y 400 de Acera. Congrégamelos y vamos a hacer una competencia de dioses, ¿no? A ver si sus dioses pueden prender este holocausto que ellos van a hacer, y a ver si Jehová prende mi holocausto. Y ya muchos no sabemos la historia, en donde obviamente los profetas de Baal no logran nada. Elías se burla de ellos, el Señor se burla de ellos, y después de haber mojado con 12 tinajas de agua el holocausto de Elías, el Señor manda fuego desde el cielo, quema ese holocausto y dice que las llamas lamían el agua que estaba aún en la zanja de alrededor. Es sorprendente, dejó seco todo. Vemos el poder de Dios. Dios permitió la maldad de los hombres para Él al final ser glorificado. Que no nos extrañe, hermanos, la maldad de los hombres. Que no nos extrañe que los gobiernos estén tomando decisiones que atentan contra la educación de nuestros hijos. Que no nos extrañe que atenten contra la naturaleza misma de las familias, que está contra los nacimientos. Que manden leyes que favorecen el aborto, el cambio de sexo en los niños. Que no nos extrañe y que no nos atemorice. Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar en medio de la maldad de estos gobiernos malvados. Dios se va a glorificar en medio de la maldad de tu jefe, que tal vez te está humillando por ser cristiano. Dios se va a glorificar en medio de la maldad de tu esposo o tu esposa que no quiere arrepentirse. Dios, que te quede claro, Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él es soberano y todo el tiempo está trabajando. Dios todo el tiempo está trabajando. Ese fue nuestro primer punto. Dios no está quieto, todo el tiempo está trabajando. Ahora, ¿cuál es nuestro segundo punto? Un punto que parece contraponerse al primer punto. Porque ¿cuál es nuestro segundo punto? Dios está sentado. Dios está sentado en su trono. Pareciera no ponerse, ¿verdad? Dios todo el tiempo está trabajando y por otro lado, Dios todo el tiempo está sentado. Vamos a continuar con nuestra historia. Llegamos a este capítulo en donde dice que el rey Josafat viene con el rey Acab. Aquí el rey Josafat comete un gran error. Vemos que el rey Josafat es un rey bueno, ¿verdad? Un rey que agrada a Dios, pero comete el error de buscar la paz con Acab y emparentan a sus hijos. Se casan sus hijos. Y entonces, pasados unos años después de esta boda, Josafat va con el rey de Israel, con Acab, con su consuegro, a visitarlo. Y es cuando este consuegro le dice, oye, ¿te acuerdas de Ramot de Galat? Es decir, la tierra que estaba en posesión de los sirios en el mundo. Dice, pues esa tierra nos pertenece, deberíamos de ir juntos a pelear, ¿no? Y Josafat parece casi un buen mexicano, que le dice, hombre, mi casa es tu casa, mis caballos son tus caballos, mis ejércitos son tus ejércitos, ¿no? Así le dice, todo lo mío es tuyo, vamos a la guerra juntos. ¿Y qué sucede después de esto? Le da una especie de remordimiento a Josafat, si no es que a lo mejor el Espíritu del Señor despierta en él una inquietud,
probablemente, y él dice, espérate, antes de esto, el versículo 7 del capítulo 22 dice, ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Perdón, antes, versículo 5 dice, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y luego dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová entregará en mano del rey. A ver, Acab y Jezabel habían mandado a matar a todos los profetas, y los que no estaban muertos estaban ¿dónde? Escondidos. ¿A quiénes consultó entonces Acab en este momento? A los profetas de Baal. Los había entrenado para parecer profetas de Jehová. ¿Cómo sabemos que los había entrenado para ser profetas de Jehová? Por la manera como ellos profetizan. Miren en el versículo 11. Dice, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Así solían hablar los profetas de Dios. Dice, y todos los profetas profetizan de la misma manera diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Todos estos falsos profetas fingían estar hablando de parte de Dios y hacían las cosas tan parecidas que cualquiera que no conociera a Dios podía decir, no, pues sí, es Dios hablando. Y ahí como dice la expresión mexicana, a Acab le daban puro atole con el dedo, ¿no? Lo engañaban, le decían, no, sí ve, eran lambiscones. Le decían, no, sí ve, rey, porque pues si profetizaban contra él, les iba mal. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante, el mismo rey Acab, cuando menciona a Micaías, dice, pero es que él profetiza lo que no me gusta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los otros? Pues profetizar lo que a él le gusta, para poder seguir ahí conviviendo con el rey, comiendo con él. Muchas veces en la historia del rey Acab dice que él comía con los profetas. Pues cómo no, comer con el rey. Maravillosa cosa. Así hoy en día, hermanos, en muchas iglesias, en nuestro país, en muchos otros países, están hablando, diciendo que es de parte de Dios, pero están engañando a la gente. Están profetizando en nombre de Dios, palabra que no viene de Dios. Doctrinas que no están en la Biblia y dicen, hoy es el año, este es el año de México y será un año de prosperidad. Y justo ese año viene la pandemia, ¿no? Oh, no temas, porque el Señor te prosperará. Hablan lo que la gente quiere escuchar. Dios no te juzga por tu pecado, Dios te acepta como eres. Si te acepta como eres, pero te quiere cambiar, no quiere dejarte como eres, pero ellos no te dicen eso. Tú sigue como eres, sigue siendo homosexual, Dios no te juzga, adelante. Sigue en adulterio, todos pecamos. Falsos maestros hoy metidos en la iglesia. Pero así como Acab buscaba escuchar lo que le encantaba a su oído, lo que endulzaba su oído, debo decir que muchas personas que están en estas iglesias o escuchando estos videos de YouTube, tal vez porque ni siquiera se necesita ir a otras iglesias, a lo mejor incluso estamos en esta misma iglesia y estamos ahí inquiriendo en YouTube, ¿no? Cosas novedosas. Ay, mira lo que dice este pastor, esta pastora, este supuesto profeta, ¿no? O sabe mucho de esto y lo otro, ¿no? Y están endulzándose los oídos, hermanos. Este es un paréntesis. Tenemos tanto material de esta iglesia local que yo los animo a que comencemos por lo que tenemos aquí. No digo que hayan hermanos afuera que no den buena palabra al Señor. Claro que los hay. Y muchos llegamos a la fe reformada por eso. Gloria a Dios. Pero mi consejo es, si hay algo que te llama la atención, acércate al pastor. Que él te diga, si te lo recomiendo, no te lo recomiendo, o mejor esto. ¿Pero por qué? Porque es peligroso. Es muy peligroso. Y puedes terminar como terminó la vida del rey Acab, por estar escuchando solo lo que te gusta. ¿Sí? Cierro paréntesis. ¿Qué pasa entonces? Están todos profetizando maravillosamente como le gusta al rey Acab. ¿Y qué pasa con Josafat? Él no se convence. Él no se convence y es como dice, ¿será que hay alguno? Dice en el versículo 7, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Después de escuchar estos dice, no, ya en serio, no hay uno de verdad que hable por Jehová, ¿no? Y entonces es cuando
Acab dice, hay uno, no me cae bien, pero mándenlo a llamar, vas a ver que va a profetizar en contra mía. Y cuando ve el mensajero por Micaías, le advierte a Micaías, oye Micaías, mira, te conozco. Todos están profetizando a favor de la victoria del rey. Haz lo mismo, por favor, mira, para que no te vaya mal. ¿Y qué dice Micaías? Yo voy a profetizar lo que Jehová me mande a profetizar. Bien, ¿qué vemos? ¿Qué sucede? En el 14 dice, Micaías responde, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Entonces viene el rey y el rey le pregunta, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en tu mano rey le entregará. Y el rey no le pareció nada chistoso. Él escuchó la respuesta sarcástica de Micaías, ¿sí? ¿Cómo sabemos que eso no era lo que estaba profetizando de verdad, sino que estaba siendo sarcástico? Primero, en que no habló como suelen hablar los profetas, sino que habló como de él mismo, ¿sí? No dijo, el Señor dice, o yo vi el Señor que dijo esto, ¿no? Él habló de una manera como no suelen hablar los verdaderos profetas. Pero también la respuesta del rey, que le dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Se enojó de que se burló de él, de que le habló sarcásticamente. Le dijo, dime la verdad, ¿cuál es la verdadera profecía? Y ahí es cuando Micaías dice, y le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Esa era la verdadera profecía. Vas a perder y vas a morir. Obviamente no le gustó al rey. Y contesta el rey, no te lo había ya dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Ok, veamos, detengámonos a ver esta escena. A ver, el rey había mandado a llamar a Micaías, que estaba escondido. ¿Por qué? Porque el rey y Jezabel habían matado a muchos profetas. Muchos profetas estaban escondidos. El mismo Elías sabía que cuando se enfrentara con el rey podía morir, ¿sí? Todos sabían de este peligro inminente. Y Micaías sabía que hablar esta palabra de verdad al rey repercutiría en que lo arrestaran y que lo mataran probablemente. Pero vemos a Micaías tranquilo y confiado. Tranquilo y confiado. Hermano, hermana, amigo, amiga, hay muchas cosas en este mundo que nos pueden desconcertar, en esta vida, que nos pueden perturbar, que pueden querer robar nuestra paz. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Estamos tranquilos como Micaías? Te voy a decir por qué Micaías estaba tranquilo y estaba confiado. Él lo dice adelante. Versículo 19. Oye pues palabra de Jehová. Y aquí está la clave. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Eso es lo que le daba paz y confianza a Micaías. Él vio a Jehová sentado en su trono. ¿Peligro de muerte? Sí. ¿De prisión? Sí. El reino estaba gobernado por un malvado que estaba destruyendo. ¿Estaban siendo adorados los Baales en ese territorio? Sí. Pero él estaba tranquilo porque él vio a Jehová sentado en su trono. No hay nada que dé más paz. Hermanos, imagínate esta escena. Tú a lo mejor has visto películas, has leído libros o te imaginas la escena. En una guerra, ¿qué le da paz a los siervos del rey? ¿Que el rey esté dando vueltas preocupado ante la guerra inminente? ¿O que el rey esté sentado en su trono tranquilo? ¿Qué es lo que da paz? Que el rey esté sentado. Y es lo que Dios le permitió a Micaías ver. Ante la angustia que él podía tener y la presión de próximamente ser asesinado, tal vez él voltea a ver, tiene una visión de Dios y Dios le permite verlo a él sentado en su trono. Hay otras escenas en donde se ve a un rey sentado en un trono y es Jesucristo.
Jesucristo está sentado en el trono. Y no podemos, más bien podemos permitirnos pensar que tal vez en este momento, no lo sé, tal vez Micaías le fue permitido ver la victoria de Cristo. ¿Cómo no iba a estar tranquilo? Y así tú y yo hoy podemos estar tranquilos porque sabemos de que de Cristo ha sido dada la victoria y que Él está sentado en su trono. Y dice adelante, y todo el ejército de los cielos estaba junto a Él, a su derecha y a su izquierda. Todos estaban sentados junto a Él sirviéndole. Todo el ejército de los cielos está tranquilo. Si Dios está tranquilo, todos pueden estar tranquilos. Todos los que le pertenecen podemos estar tranquilos. Todos los que le pertenecemos al estar tranquilos. Esa es la clave, hermanos. Para la tribulación, en medio de la prueba, en medio de si estemos tranquilos, saber que Jehová ha estado en su trono. Por eso primero te decía, Dios está trabajando todo el tiempo, pero es bien importante también que sepas, Jehová está sentado en su trono. Y bueno, continúa la historia en donde dice, y Jehová dijo en esta misma visión, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, inducirás aún y lo conseguirás. Ve pues, y hazlo así. Hermanos, Micaías estaba viendo que Dios planeó todo lo que acababa de ver ante sus ojos. Micaías le fue revelado cómo Dios planeó y organizó todo lo que habían hecho los profetas delante de Acab. Todo ese show, todo ese teatro, Dios ya lo sabía. A Dios no le tomó por sorpresa. Es más, Dios lo mandó para inducir a Acab, para que entonces Acab se obstinara, fuera a la guerra y muriera en la guerra. Y al final él fuera glorificado, el único glorificado. Dios tiene control soberano sobre todo, hermanos. Por eso les decía al principio, la soberanía de Dios, la doctrina de la soberanía de Dios es la que más confianza y seguridad da al creyente. Dios tiene control sobre de todo. ¿Y qué sucede? Les resumo que entonces mandan a Micaías a prisión y se va a la guerra Acab con Josafat, pero Acab, nada tonto y muy tonto a la vez, por creer que podía eludir los decretos, le dice, oye, yo me voy a vestir de soldado raso, vístete de rey para que te reconozcan como el rey. Y él dice, órale, va. Y entonces se viste de soldado raso Acab, el rey Josafat se viste como el rey, cuando el ejército sirio tiene la orden de solo pelear contra el rey. Llegan con Josafat y él se espanta, clama a Jehová y Jehová lo salva. Y ellos ven y dicen, no es Acab. Y entonces, de la nada, quién sabe cómo, ni es dada una orden. Ve el rey Ben-Hadad, que es el rey de Siria, pero alguien, un arquero, de la nada, para. Y dice que dispara a la aventura, a ver a quién le cae. Pudo haber caído en el pasto, en el campo, pudo haber caído en la armadura de cualquiera, pero cae en las junturas de la armadura y mata al rey Acab. Se fue muriendo poco a poco, en el anochecer termina de morir. ¿Y se acuerdan cómo la visión de Micaías decía al principio? Esto dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Y qué sucede? Que el mismo Acab es el que en el versículo 36 dice, vuélvase cada uno a su ciudad. Qué ironía. Dios cumpliendo su palabra por la boca del condenado Acab. Dios es poderoso. Dios es soberano. ¿Qué tan soberano y qué tanto control tiene de las cosas? No solo sobre los eventos, sino sobre los tiempos. ¿Qué tanto? Vamos, les voy a dar nada más un pequeño ejemplo de todo lo que podemos ver a lo largo de la escritura. Vemos en el versículo
28, que le confrontan a Micaías, le dicen: no es cierto, no va a ser verdad esto, tú estás mintiendo. Y Micaías responde: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblos todos. ¿Cómo dijo? Oíd, pueblos todos. ¿Hasta dónde alcanza la providencia del Señor en su soberanía? Te voy a platicar. 100 años después, un hombre y una mujer se conocen, se casan, probablemente hombre y mujer piadosos, crían a un hijo al cual muy probablemente en nombre de este profeta le ponen a su hijo igual, le ponen Miqueas, ¿sí? Y es llamado por el Señor, este profeta es llamado, se llama Miqueas, como Micaías, es el mismo nombre, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si me quieren acompañar a Miqueas, al libro de Miqueas, está después de Jonás, versículo 2, las últimas palabras que dice Miqueas en el libro de Reyes. ¿Qué dice sus primeras palabras de profecía el profeta Miqueas? Versículo 2: oíd, pueblos todos. Lo último que dice Micaías es lo primero que dice el profeta Miqueas: oíd, pueblos todos. Y hoy el Señor te dice: oíd, pueblos todos. Dios es soberano. Al ver toda la soberanía, ¿diremos que es casualidad o providencia? Es providencia del Señor. Él es soberano, Él es poderoso. El Señor está sentado en su trono. Hay otro momento en donde es visto el Señor sentado en su trono, y es cuando Isaías es llamado al oficio de profeta. Dice: en el año que el rey Uzías murió. Imagínense, el rey Uzías había durado un periodo muy largo de gobierno, creo 68, 58 años, mucho tiempo de gobierno, el rey Uzías, ¿sí? Se dice que cuando muere empieza la de Israel. Curiosamente, cuando muere el rey Uzías, cuando Isaías es llamado al oficio de profeta, uno de los profetas más mencionados en el Nuevo Testamento, que cumplen todas sus profecías, ¿sí? En la persona del Señor Jesucristo, en ese momento, en una región en el Oriente Medio, un poco más hacia Europa, empieza a surgir el Imperio Romano. En este mismo año que muere Uzías, que es la decadencia de Israel, que es llamado Isaías, empieza a surgir el Imperio Romano, bajo el poder del cual estaría después el pueblo de Israel, bajo el poder del cual nacería nuestro Señor Jesucristo, quienes crucificarían al Señor Jesucristo. Y en medio de todo este alboroto, Isaías comienza diciendo: vi a Jehová sentado en su trono. En medio de tu caos de vida, en medio del caos de toda esta ciudad, de todo este mundo, que te quede algo claro y que lo recuerdes todo el tiempo, hermano y hermana, el Señor es soberano, el Señor está sentado en su trono. Eso nos da consuelo, eso nos da confianza, eso nos da paz. El Señor está sentado en su trono. Pero amigo, amiga, si tú no has rendido tu vida a Cristo, tú sigues siendo enemigo de Dios, como lo era el rey Acab, y puedes terminar como él, porque esa soberanía que le da consuelo a sus hijos es la misma soberanía que puede emitir juicio contra ti si no te rindes a él. Hoy él dice: escuchen, pueblos todos, arrepiéntanse, rindan su vida a Cristo, ante el único soberano, ante el único Señor que gobierna por sobre todas las épocas, por sobre todos los tiempos, por sobre todos los gobiernos y sobre todos los acontecimientos. Rinde tu vida a Cristo. Reconócelo como el único Señor de su vida. Reconoce el sacrificio de Cristo como lo único que te puede dar paz para dejar de ser su enemigo. Y ahora no solo ser llamado su amigo, pueda ser llamado su hijo, y te sientes a la mesa con él. Hermanos, hermanas, hoy hemos sido consolados, tal vez confortados, animados. Que quede en nosotros, grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, esta palabra que Dios está hablando durante semanas a esta iglesia. Ante cualquier evento o circunstancia, la soberanía de Dios
es nuestra confianza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, soberano Dios, santísimo Señor, exaltado Rey todopoderoso, oh glorioso Señor, que habitas en las alturas, santo, apartado de todo mal, a ti te alabamos, a ti te exaltamos, a ti te reconocemos como el único Dios verdadero, el soberano, el que lo controla todo. Señor, ante ti venimos con confianza a rendir nuestra vida, pidiéndote, Señor, que des consuelo a tus hijos desconsolados, que des confianza a tus hijos atribulados, que puedas esta palabra que fortalecerlos y animarlos para saber que todo está bajo control, que tus hijos son consolados, que tus hijos son fortalecidos, que tus hijos son protegidos por tu mano. Nada se sale de tu mano, porque tú, oh Jehová, estás sentado en tu trono. Te alabamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.